ministro con el hecho que el diagnóstico de la situación del sector no es la del gobierno. Nosotros creemos que han avanzado en lo que son los acuerdos laborales de fondo, por ejemplo, lo que es el tema de la capacitación. Creemos que ahí han habido buenas negociaciones articulando la Cámara Empresarial con el ZUNCA y se han logrado acuerdos realmente que promueven la productividad y la mejora de la producción. Por lo tanto, realmente si se quisiera hacer un argumento, no creemos que el sector de la construcción sea un ejemplo para hacer el argumento que se quiere hacer en la pregunta. Sí, hay otra que es muy parecida y que termina preguntando qué puede hacer el Ministerio de Economía para que las relaciones laborales no hackeen las inversiones hechas en tecnología y para que la inversión inmobiliaria no se vaya del país. Acá insisten mucho en el tema de que ha disminuido la productividad y se ha complicado el ambiente laboral. Sí, yo la verdad es que no tengo información, no creo que haya evidencia de que se esté retirando inversión inmobiliaria del país. Es un concepto que es un poco difícil de comprender, porque en principio es difícil pensar en el retiro de inversión inmobiliaria. Habrá algún inversor que vende, pero digamos, la inversión inmobiliaria está ahí. La inversión inmobiliaria existe. Ahora, no obstante, yo creo que Uruguay ha realizado en estos últimos años, para ir al fondo de la cuestión sobre las relaciones laborales, Uruguay ha hecho avances muy significativos en materia de restaurar una negociación colectiva y extender un nuevo clima para las relaciones laborales. Año tras año hemos asistido a dos tipos de manifestaciones o dos tipos de eventos. Uno es a la consolidación de buenas prácticas, buen ambiente negociador y éxito en las negociaciones. Y conjuntamente con esto hay circunstancias, sectores y problemas que persisten. Y yo creo que cuando uno enfrenta esta suerte de dualidad permanente, tiene que consolidar las cosas que se han hecho bien y tratar de contribuir a reducir los niveles de tensión, los niveles de conflictividad que puedan existir donde persiste. Pero no es un fenómeno generalizado, ni mucho menos, y que extender la idea de que este es un fenómeno generalizado, yo creo, de vuelta, que no contribuye a resolver los problemas que hay que resolver donde hay que resolverlos. La concentración de problemas en los últimos tiempos estuvieron centrados en buena medida en un par de sectores de la actividad privada y en algunos casos en el sector público, pero no podríamos decir que la negociación colectiva en Uruguay ha estado de ninguna manera fuera de cauces en su inmensa mayoría, de orden y de establecimiento de relaciones francamente muy constructivas entre trabajadores y empresarios. Menciono la última que tiene... Pues la pregunta venía dirigida también a qué hace el Ministerio de Economía. Las relaciones laborales, como todas relaciones humanas, tienen elementos de cooperación y de conflicto. Pero el elemento central de conflicto en las relaciones laborales está en cómo se distribuye el valor agregado. Y la única forma de garantizar reducir ese conflicto es la mejora de la productividad. Porque si hay mejora de productividad, se reducen las tensiones de cómo se distribuye el valor agregado. Si la productividad se estanca, el conflicto se agudiza en una lucha distributiva de ese valor agregado. Entonces, cuando se pregunta qué puede hacer el Ministerio de Economía para mejorar las relaciones laborales, es toda la presentación de la mañana de hoy. Porque toda la presentación de la mañana de hoy, que apunta al incremento de la productividad, va a reducir las tensiones en el punto central de conflicto entre capital y trabajo. Menciono la última que tiene que ver con la construcción porque apunta a otros ángulos. Sectoriales. Sí, vino un paquete fuerte. La industria de la construcción nacional estuvo presente durante la crisis del 82, la crisis del 2002 y está actualmente desarrollada con recursos humanos capacitados, maquinaria y recursos para tener un rol importante en la infraestructura del país. La pregunta es por qué el gobierno no se preocupa de no desmantelar la industria. ¿Por qué sale de gira por el mundo trayendo constructoras que compiten deslealmente y en forma subsidiada con las constructoras locales? Hoy parece que me toca, con esta secuencia de preguntas, de demostrar nuevamente
desconcierto. Pensar que el gobierno está haciendo algo por desmantelar la industria de la construcción, el solo concepto de desmantelamiento de la industria de la construcción, en momentos en que toda la actividad del sector está en un pico histórico, con capacidades sobreutilizadas a full, con costos creciendo formidablemente por presiones de demanda. Yo sinceramente el concepto de desmantelamiento, creo que una de las cosas que los uruguayos tenemos que empezar a utilizar es los justos términos para referirse a los justos problemas. Y el desmantelamiento no es un concepto que sea aplicable a este caso. En segundo lugar, cuando Uruguay está saliendo a buscar interés en empresas extranjeras para participar de proyectos en Uruguay, es en este escenario que estoy diciendo, de crecientes necesidades de apoyos tecnológicos, aportes de experiencia, capacidades, joint ventures, y vamos acompañados por las principales empresas del Uruguay que acompañan el proceso, sintonizan con él. Entonces, ni estamos desmantelando, ni estamos haciendo algo que entendemos que esté reñido con lo que es algo conversado absolutamente y permanentemente con un sector que además tiene una tradición de diálogo y una tradición de construcción de relaciones, tanto con el poder político como con sus trabajadores, que verdaderamente merece mejor tratamiento que el que estuvo en estas tres preguntas. Discúlpenme. Después, esto creo que ya se mencionó al pasar en una de las intervenciones, pero el planteo es este. Hoy existe en el país un déficit de mano de obra calificada que no puede ser cubierto por el sector de desocupados que carece de instrucción y de capacitación. Por otro lado, también existe un sector de personas jubiladas que podrían aportar ese déficit de mano de obra calificada y además brindar la capacitación al sector de desocupados para facilitar su ingreso al mercado laboral. Lo que se consulta es qué opina el equipo económico respecto al proyecto de ley que contempla el regreso del sector de jubilados al mercado laboral sin perder sus derechos jubilatorios. Nosotros entendemos que ese tipo de iniciativas, de las cuales hay más de una, porque hay algunas que se están implementando específicamente en el sector de la construcción, hay una propuesta de la Cámara de Industria, tienen una motivación perfectamente comprensible y perfectamente en sintonía con lo que son las preocupaciones que nosotros estuvimos planteando. Porque trata de aprovechar de unas capacidades que no están siendo utilizadas para generar mejores capacidades en aquellos que necesitan capacitarse. O sea, porque la idea, el atractivo de la idea es recurrir a mano de obra con experiencia, con capacidades, con profesionalismo, que están retirados para ayudar de alguna manera a mejorar la productividad, la capacitación, la formación de los trabajadores que necesitan de un incremento relativamente rápido de sus capacidades. Yo creo que la situación en materia de cómo es el perfil de los desempleados en Uruguay jerarquiza mucho el papel de este tipo de iniciativas y de este tipo de acciones que lo que tratan de hacer es dar cuenta que el trabajador medio ocupado tiene muchísima más calificación que el trabajador medio desocupado. Por tanto, si vamos a recurrir exclusivamente a estos niveles de calificación de los desocupados para sumarse al proceso productivo, lo vamos a hacer sobre niveles de productividad más bajos. Y ese trató de ser el enfoque, la motivación, la perspectiva. Y ese es el reto. Quizás estos problemas no pasaban cuando el desempleo era 18% y la inmigración de 20.000 personas por año, porque en realidad había una abundancia extrema de niveles de calificación laborales y la incorporación del trabajador medio en esa época al mercado de trabajo seguramente no tenía esta realidad. Este es un desafío de los uruguayos. Son los desafíos de la prosperidad, son los desafíos del futuro, lo tratamos de poner como un reto, como un conjunto de desafíos que nos motivan, nos convocan y nos convocan a trabajar. El mensaje que está detrás de esto es que estas iniciativas, como las que mencionaba recién en la pregunta, van en la buena dirección, tienen buena motivación. Ahora bien, hay que diseñarlas bien, porque el mundo de trabajo y lo que ocurre en el mundo de trabajo tiene que básicamente no desestabilizarse por iniciativas que por mal diseñadas pueden terminar después con realidades laborales que uno no quiso prever.
Otra pregunta es: ¿qué lugar asigna el equipo económico a la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema educativo en Uruguay? Subraya el término eficiencia. La pregunta es muy relevante y creo que además podría ser mencionado en la pregunta que, hablando de productividad y poniendo el reto de la productividad, que nosotros no hayamos hecho un capítulo sustantivo sobre aspectos de formación y capacitación. Yo creo que es una buena pregunta. El tema es que, para no repetir lo del año pasado, porque el año pasado nosotros estuvimos aquí con todos ustedes, el centro de la cuestión sobre problemas vinculados a la compatibilidad entre prosperidad y equidad estuvo en los niveles de formación, capacitación, y además la última presentación, el informe económico financiero de la última presentación presupuestal de la rendición de cuentas, tiene un capítulo muy sustantivo. Hemos estado discutiendo todo el año, está instalado el tema, y nosotros acá lo que estamos haciendo es agregar temas que se tienen que instalar en el país para que su tratamiento y las soluciones que encontremos para esos temas sean para el bien común. De eso se trata, pero en absoluto perder la jerarquía del tema de la formación y la capacitación en estas cuestiones. Cuando estábamos diciendo recién que efectivamente el problema de capacitación de los ya empleados y de los todavía no empleados está en el corazón del reto de la productividad, estábamos diciendo eso, y en cierto sentido reconociendo una omisión que en realidad está explicada por la sola mención de no volver a repetir una línea argumental que creemos que hicimos con mucha insistencia el año pasado. Después hay varias preguntas que aluden al tema de los costos salariales. Tomo algunas de ellas. Esta va dirigida al ministro Lorenzo. Como usted señaló, el gobierno juega un rol clave en lo que hace a los determinantes subyacentes de la productividad. En ese marco, ¿cómo analiza la creciente preocupación de los empresarios por el clima de negocios y por la suba de costos salariales? Otra es para el economista Massoyer: el crecimiento del salario mayor que el de la productividad en grandes sectores puede ser un problema en el marco de un slowdown. ¿Hay preocupación en el equipo económico? Y el tercer ejemplo: si el desafío del Uruguay para seguir creciendo es la productividad, como sin duda lo es, ¿cómo evalúa algunos planteos sindicales de reducir la jornada laboral a 6 horas diarias manteniendo las remuneraciones? Una decisión de ese tipo, dada la escasez de mano de obra desocupada, ¿no llevaría a una reducción de la productividad? Andrés, si querés. Nosotros hemos hecho un estudio bastante detallado de cuáles han sido los resultados de esta última ronda de negociación de los consejos de salarios. No hemos detectado aumentos de salarios que superen los aumentos de productividad, ni a nivel macroeconómico, ni a nivel de sectores específicos. Notamos sí una mayor correlación entre salarios y productividad en esta última ronda que en las anteriores, donde se funcionaba más en una lógica de recuperar el salario real y por lo tanto había de alguna forma un compromiso de volver a los niveles previos a la crisis. Pero en esta última ronda creo que se han avanzado en aumentos asociados a la mejora en el nivel de actividad de cada uno de los sectores, y quizás el único elemento que ahí tenga alguna diferencia respecto a esta lógica es el aumento del salario mínimo nacional, que va por otra lógica, va por la lógica de ser un instrumento más de contribuir a reducir inequidades, a mejorar la distribución del ingreso y también a reducir la pobreza. Entonces se está intentando compatibilizar ambas políticas sociales y políticas productivas, y eso se ve reflejado en los resultados de los consejos de salarios, que creo que no generan presiones innecesarias sobre los costos empresariales. Y a propósito de la consulta sobre reducción de jornada laboral, etc. Ahora sigo yo. Dos cuestiones. Yo tengo entendido, quizás la información que nos llega merece ser corregida, pero que la inmensa mayoría de las negociaciones salariales fueron bipartitas. Por tanto, imagino que estas cuestiones han sido tenidas en cuenta adecuadamente por las partes. Nadie cierra una negociación
de la que participa sin intervención de un tercer actor, si no tiene en cuenta sus intereses y no los hace explícitos en la negociación. Yo tengo entendido que esto es así. Quisiera sí hacer una referencia sobre el clima de negocios. En las últimas semanas ha habido más de una información respecto a cambios de percepciones empresariales en cuanto a la situación económica en general. Y yo tengo la impresión que de todas las informaciones que han llegado, van todas en la misma dirección, un relativamente rápido cambio de expectativas. Es un fenómeno que el indicador más importante es a nivel continental. O sea, el informe de la Getulio Vargas que se acaba de publicar muestra que Uruguay sigue estando ahora en el lugar 2, en un indicador en el cual el deterioro en todo el continente en cuanto a las expectativas económicas ha sido muy significativo. Entonces, cuando nuestros propios empresarios después con mediciones internas muestran esa desconfianza, digo, sería muy bueno poder interpretar qué parte de ese cambio responde a una cosa que una economía abierta como la nuestra tiene que tener, que es un deterioro o una situación de expectativas ya mucho menos favorables del entorno internacional, cómo se internaliza en la toma de decisiones. No obstante, nosotros no hemos encontrado, hasta el momento, más allá de deterioro de expectativas, que en sí mismo es un hecho que tiene que prestársele atención, no hemos encontrado manifestaciones expresas de las conductas empresariales que muestren que esas expectativas negativas se están materializando en acciones retroactivas, contractivas. Sí, lo que creo que los uruguayos tenemos que ser, lo hemos aprendido, mucho más prudentes de lo que fuimos en el pasado. Me parece que es muy bueno que internalicemos y analicemos aspectos que tienen que ver con cosas que si no se tienen en cuenta, después se pagan los costos de esas cuestiones. Sobre la jornada laboral, reducción de jornada laboral. En primer lugar, los planteamientos generales sobre reducción de jornada laboral son en general en todas las circunstancias en que uno ve aparecer el tema, dice, hay lugares donde esto puede tener sentido práctico y otros ámbitos y otras formas de producción en que esto tiene mucho menos sentido. En principio, si uno hiciera abstracción de esta realidad que puede ser muy diferente según empresas, sectores, características tecnológicas, muy diferentes, pero si uno pudiera reducir la jornada laboral y mantener los niveles de producción de la unidad productiva, eso es ganancia de productividad stricto sensu, a no ser que se mida la productividad de un modo que yo no logro entender. Pero, insisto, tiene un caso particular que es, ocurre la reducción de jornada laboral y se mantiene la producción. Bueno, en principio, la contribución del trabajo es la misma, la remuneración es la misma, la rentabilidad es la misma. ¿Cuál fue el problema? Ahora, si lo que se trata es de generalizar este problema y no tener en cuenta que en muchas actividades pasar de 8 horas a 6 implica, por las tecnologías existentes, pérdida de producción, merma de producción, eso es otro escenario. Pero creo que las cosas de vuelta tenemos que ordenarlas. Hay ámbitos en los que estas cosas pueden tener sentido, son propuestas, el gobierno no está haciendo esta propuesta, surge básicamente de ámbitos de negociación específicos en los que estas cosas se plantean. Sí, hubo modas en otros tiempos sobre reducción de jornada laboral para reducir salarios y contratar más gente. Creo que en Uruguay eso no está planteado. Eso en algunos países de Europa, recuerdo, fue un planteo en una etapa de Europa de alto desempleo que se planteaban estas cosas, pero aquí en Uruguay esto no se ha planteado nunca, ¿no? Para ir cerrando, a ver, un par de preguntas para el economista Porto. En materia de transporte vial, ¿a quién compete la inversión y mantenimiento? ¿Al sector público, o sea, a la población en general, o a los emprendimientos privados? La pregunta es, en materia de transporte vial, ¿a quién compete la inversión y el mantenimiento? Infraestructura vial, ¿no? ¿Al sector público o a los emprendimientos privados? Esto hay que separar básicamente, déjame contar.
4. Hay una parte de la inversión pública vial que se desarrolla a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y su mantenimiento a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Eso, inversión y mantenimiento, corresponde al sector público. Hay otra parte de la inversión y mantenimiento del sector vial que se desarrolla a través de la Corporación Vial del Uruguay, una empresa pública de derecho privado que es Corporación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que teóricamente tiene una concesión que en realidad en los hechos no es tal porque opera por cuenta y orden del Ministerio de Transporte, pero allí es la responsabilidad de la Corporación Vial de la inversión y del mantenimiento. Hay una tercera parte de la red vial que corresponde a las intendencias. Son las intendencias las que tienen que hacer la inversión y el mantenimiento de las obras. Y hay una cuarta parte que con la ley de participación público-privada va a corresponder al privado. En el marco de la ley y en el marco de los procedimientos competitivos, el privado va a tener que hacer la rehabilitación, porque en ningún momento se está planteando hacer ruta nueva, sino que rehabilitar la red vial existente. Va a tener que hacer la rehabilitación de la red vial y va a tener que hacer el mantenimiento de esa red vial. El financiamiento lo tiene que hacer el privado, la inversión y el gasto la tiene que hacer el privado y luego se repaga eso en este marco, básicamente por 3 vías que pueden estar presentes en toda la red vial o que puede estar alguna en una y otras en otra. Las 3 vías se paga por usuario, es decir, se paga a través de peajes, se paga por uso, no por usuario, el Estado paga por la cantidad de gente que pasa, por uso, es lo que normalmente se denomina como peaje sombra, o se paga por disponibilidad, es decir, porque la infraestructura está en condiciones de ser usada. Luego va a analizar la experiencia europea que se está viviendo en este momento, donde la mayor parte de los pagos eran por peaje sombra y que dejaron de pasar los vehículos por la recesión y se están renegociando todos los contratos en forma realmente no eficiente. La opción que se está tomando es que la mayor parte del repago de la obra que hace el privado a lo largo de los años va a ser por pago por disponibilidad. Ese es el mecanismo y esas son las 4 fuentes de construcción y mantenimiento. Y la última, según expresó el economista Porto, en el proceso de adjudicación de un proyecto de participación público-privada se le va a dar intervención al Tribunal de Cuentas. La pregunta es, ¿la opinión del Tribunal de Cuentas va a ser acatada o ignorada, como ha ocurrido con dictámenes del Tribunal de Cuentas en los últimos años? El sistema democrático tiene un sistema de garantías en los tres poderes del Estado. El Tribunal de Cuentas tiene que actuar para ver la legalidad de lo actuado, pero si quien ejecuta el acto administrativo entiende que por algún tipo de conveniencia o necesidad tiene que reiterar el gasto, lo hace y esas observaciones luego van al Parlamento. Es decir, que en ningún caso un elemento que haga que la administración pública contratante no tome en cuenta por algún motivo alguna observación en el Tribunal de Cuentas, eso queda allí, ni da derecho ni a ningún tipo de discrecionalidad, porque están los 3 poderes del Estado involucrados. Hay algunas preguntas más, pero estamos pasados de la hora originalmente prevista para el cierre del foro y también pasados de la duración que solía tener o suele tener este tramo de preguntas y respuestas. Hemos pasado la media hora, así que creo que es esta una buena oportunidad para la despedida. Queremos, en nombre de ACDE y del público presente, agradecer la presencia del equipo económico de gobierno una vez más en este ámbito. Queremos agradecer las preguntas, el interés de todos quienes han participado. ¿Sí? Cuando termine. Y ACDE quiere hacer un reconocimiento especial a las empresas, los sponsors que patrocinan este ciclo. Es una lista larga, los nombres están allí a la vista, pero son también quienes hacen viable toda esta serie de actividades en el año 2011. Ministro. No, simplemente reiterarles el agradecimiento por habernos invitado a participar un año más de esta instancia y hacer algo que normalmente estas reuniones las hacíamos mucho más cerca de fin de año y de las fiestas. Como no nos vamos a ver tan cerca de las fiestas, desearles un muy feliz final de este año y muy próspero año próximo. Muchas gracias. Muy constructivo.